Quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre, pero los que esperan a la promesa, los que esperan en el Señor, al eterno Dios, levantarán alas como las águilas, correrán y y no su se inmenso cansarán, amor caminarán y no se fatigarán. quiero cantarle En un gobierno transformó su conocimiento. entonces quiere decir que la tierra va a estar llena solo de gente perfecta. Al que me sentó Nosotros vamos a ver una comunidad de dioses poderosos, atómicos, un poder maravilloso del mundo, un espectáculo mundial de la ropa que nos van a poner. Por eso yo canto que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti al Dios mío, toda gloria y honor. Quiero cantarle al que me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, Poderoso. de esclavo
transformó y su conocimiento en mí derramó. Al que me sentó juntamente con él y gobernar. Y por eso yo canto, al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti, el Dios vivo, toda gloria y honor. Al que me transformó y su conocimiento en mí derramó. Al que me sentó juntamente con él y gobernar. Y por eso yo canto, al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti, el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto, al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti, el Dios vivo, toda gloria y honor. reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras,
en tu decreto y tu amor. Desde antes que fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, tu decreto y tu amor. Tu decreto y tu amor. Tu decreto y tu amor. Todas las naciones. Hoy tuve la oportunidad de platicar con Esteban por teléfono, el Dios Esteban Palomino y la amada en el Perú están en otra etapa de gloria, disfrutando, gobernando Perú. Así de que qué lindo, todos los que escuchan están en otra gloria y están felices. Así es que un saludo y un abrazo a todos y declarándolos en una gloria maravillosa. Muy bien, a partir de este año, usted se ha dado cuenta que nosotros estamos ya en otra gloria, en otro entendimiento, con otra predicación y tenemos que llegar a los dioses, porque esta es la iglesia de los dioses. Entonces, acabamos porque tenemos que estar de acuerdo a la tecnología, acabamos de comprar una cámara 4K. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos un sonido adecuado y para que tengamos una buena imagen, porque tenemos que estar a la vanguardia, nosotros tenemos que estar al mismo nivel del mundo. ¿Por qué? Porque tiene que llegar, la tecnología es la que lleva todo. De hecho, nosotros ahora no estamos en un lugar físico, sino que estamos en el aire, ¿verdad? Estamos por YouTube, estamos por internet. Entonces, les quería comentar esto, principalmente también para aquellos que envían su siembra, que a partir de este momento nosotros tenemos que modernizar todo esto. Les iba a enseñar, les voy a mostrar por aquí. ¿Se mira bien ahí? Sí, ¿va? Va. Pues esta es la camarita. Nos costó alrededor de $3,000, ¿verdad? Entonces aquí está bien nuevitía. Y está preciosa, con su estuche, con su ¿cómo se le llama eso? Trípode y todo. Entonces ya tenemos una nueva cámara para eso, porque tenemos una visita a Perú. Estamos viendo la fecha
y le pedimos al Dios Esteban ahí que nos diga qué fecha es buena para estar allá. Estábamos pensando en julio, pero en julio voy a tener una ida a Estados Unidos, que mi hijo va a lanzar el otro satélite desde Cabo Cañaveral ahora. Entonces, pues nos queda bastante cerca y entonces vamos a estar cerca de ahí, vamos a poder ir, ¿verdad? Entonces, así, lo oigo un poquito chillante. Sí. Entonces, vamos a ir al Perú, pero estamos viendo el tiempo, ¿verdad? Que el tiempo esté lindo, porque ¿por qué nosotros vamos a ir cuando no está lindo? Todos los tiempos son lindos, pero qué rico cuando hay calorcito, ¿verdad? Qué lindo cuando está precioso. Entonces, tal vez yo estoy viendo agosto finales o septiembre, ¿verdad? Entonces, así que vamos a estar en Perú y estas son las noticias que tenemos para este tiempo, ¿verdad? Y poco a poco van a ir más noticias porque esto va creciendo. No sabe usted las personas que se están metiendo a internet para oír dioses felices con los dioses que están. Bueno, entonces vamos a ir de lleno. El tema hoy es precioso. El tema lleva por título, por aquí lo tengo, vamos a ver, la vida eterna y la inmortalidad. Esto no lo habíamos oído. La vida eterna y la inmortalidad. Entonces hoy vamos a ver la siembra relacionada también con la vida eterna. Porque la siembra ya de nosotros no puede ser humana, porque no tenemos carne. Nosotros somos dioses, entonces la siembra que hacemos es espiritual, es como dioses. Entonces vamos a ir a Gálatas capítulo 6. Gálatas en el capítulo 6, verso 8. Y dice así: porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces fíjese, esto que está aquí, la primera parte del verso, no nos corresponde. ¿Por qué no nos corresponde? Porque no estamos en la carne y ya no tenemos carne. Entonces nosotros no podemos sembrar para la carne. Usted, aunque quisiera sembrar para la carne, no puede, porque usted no tiene carne. Entonces Dios gobierna su vida y entonces usted siembra lo que tiene que sembrar. Entonces eso era en la gracia. En la gracia había carne y por lo tanto el apóstol Pablo dice: el que siembra para su carne, de la carne segará ¿qué? Corrupción. Usted no puede, si usted es incorruptible. Usted pasó de un cuerpo corruptible a uno incorruptible. Usted no puede sembrar para la carne. Entonces, ¿cómo es su siembra? Toda su siembra es porque es un Dios. Es para el Espíritu. Y entonces, ¿qué cosecha usted? ¿Qué cosecha usted de su siembra? Vida eterna. Por eso es que no dice dinero nada más. Fíjese, nosotros decimos: el que siembra mucho, mucho cosecha. Pero aquí dice que el que siembra en el Espíritu cosecha ¿qué? Vida eterna. ¿Por qué vida eterna? Porque la vida eterna es todo. La vida eterna es todo. La vida eterna es disfrutar todo lo de Dios. Entonces, su siembra como un Dios lo lleva a tener esa vida eterna, a manifestarse esa vida eterna. Hay cosas que no se han manifestado, pero ya nos fueron dadas.
¿verdad? Entonces, por eso es que nosotros, como no se ha manifestado, tenemos que seguir haciendo lo que tenemos que hacer. Que hablando, va a llegar un día en que dice que van a anhelar que hablemos y no vamos a hablar ya. ¿Por qué? Porque ya no hay necesidad. Esto va a terminar porque vamos a gobernar las naciones y los dioses van a estar entendidos en todo. ¿Qué es lo que importa? Lo que importa es cómo están los dioses. Entonces, así es que pase a sembrar, disfrute la herencia que usted a través de su siembra hereda. Disfrute la vida eterna. Bien, entonces vamos al consejo y al tema. El tema lleva por título la vida eterna y la inmortalidad. Aunque esos términos son sinónimos, ya los vamos a comprender ahorita que comencemos porque usted me puede decir, pero eso es lo mismo. Sí, es lo mismo, pero lleva su corte. Entonces, la vida eterna y la inmortalidad. Entonces, cuando la Biblia habla de vida eterna, esto es lo importante, cuando la Biblia habla de vida eterna, se refiere a una promesa que llegaría en un tiempo determinado. A ese tiempo se le llama la transformación. O sea que la vida eterna comenzó desde siempre, pero como promesa. Pero cuando llega la transformación, entonces esa vida eterna se hace una realidad. Muy bien, entonces, los que llegamos hasta la transformación con Cristo, porque Cristo es el que nos llevó a la transformación, recibimos la promesa. Esta llegaría hasta conocer al Dios vivo. Entonces, ¿cuándo terminó la promesa? Cuando viene el Dios vivo, nos da su herencia y nos comienza a enseñar y lo comenzamos a conocer. Entonces, ese conocimiento nos lleva a vida eterna. Eso es bien importante. Entonces, dice la Biblia que la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces, ¿qué es la vida eterna entonces? El conocimiento del Dios vivo y el conocimiento de su Hijo. Esa es la vida eterna. Ese conocimiento, conocer a Dios es la vida eterna. Y haber conocido a Cristo. Entonces, por lo tanto, la vida eterna es un conocimiento. Diga, es un conocimiento que te hace inmortal. Diga, la vida eterna es un conocimiento que te hace inmortal. Muy bien. Entonces, primero se tiene que manifestar en tu mente. Porque si tu mente no tiene el conocimiento, tu cuerpo no puede ser inmortal. ¿Por qué? La transformación de tu mente va a llevar a la transformación de tu cuerpo. Entonces primero se manifiesta en tu mente y luego se manifiesta en tu cuerpo, inmortalizándolo. Bueno, entonces, en resumen, conocimos la promesa de la vida eterna al conocer al Hijo, la promesa. O sea que al conocer al Hijo, ¿qué conocimos? La promesa. No la vida eterna, conocimos la promesa. Con el Hijo conocimos la promesa. Claro, para conocer usted la vida eterna tiene que conocer que hubo una promesa de vida eterna. Entonces, al conocer al Hijo en sus dos manifestaciones, porque el Hijo está manifiesto en dos manifestaciones. Jesucristo, Jesús de Nazaret, para los judíos, y Jesucristo hombre para los gentiles. Entonces, son dos manifestaciones de Jesucristo. Entonces,
y comprendimos que la enseñanza de Cristo nos llevó hasta la transformación que dio paso a la vida eterna. Entonces, fíjese, dice, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. ¿De qué estamos hablando? De la vida eterna. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Es el camino a dónde? A la vida eterna. Entonces, Jesucristo era el camino, ¿verdad? Él nos iba a llevar a donde nos iban a dar la promesa, porque no le correspondía a Él darnos la promesa en sí. Nos iba a hablar de la promesa, eso sí. Entonces, nadie viene al Padre sino por mí, dice. Quiere decir que Él era el acceso a la promesa. Él era el camino a la promesa, a que se cumpliera la promesa. Entonces, al llegar al Padre, nosotros, al llegar al Padre, inmediatamente se abre un camino vivo y nuevo. ¿A través de qué? Del velo. ¿Y quién era el velo? Jesucristo, su carne, su cuerpo. Entonces, al morir se abre un camino vivo y nuevo. Ese camino vivo y nuevo es la vida eterna. Esa es la vida eterna. Ese camino vivo y nuevo. Pero ¿quién conocía ese camino vivo y nuevo? Nadie. Si no es Dios que viene y nos llena de ese conocimiento, nadie conocía el camino. Cualquiera puede preguntar ahí, dígame usted cuál es el camino vivo y nuevo. No entiende. Ahora nosotros ya lo conocemos porque ahí estamos, en la vida eterna, ¿verdad? Entonces, muy bien. Una vez en ese camino, conocemos al Dios vivo y nos da en herencia la vida eterna. O sea que la herencia nuestra es la vida eterna. Muy bien. Primeramente en la mente, y luego esa mente renovada por el conocimiento manifiesta en nuestro cuerpo la vida eterna. Primero la mente y luego el cuerpo, ¿verdad? Por eso es que, porque uno puede decir, bueno, si yo ya soy inmortal, ¿por qué no se manifiesta? No, se está manifestando. Pero primero tiene que estar limpia, ¿qué? Tu mente, limpia, con conocimiento. Saber quién eres tú, un Dios poderoso. Muy bien, entonces vamos a comenzar ahorita, pues. Vamos a comenzar para ver esos pasos que decía la introducción. Vamos a Juan, capítulo 17. Juan, capítulo 17, verso 3. Juan, capítulo 17, verso 3. Y esta es la vida eterna. Oiga pues, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, ¿cuál era la vida eterna? El conocimiento de Dios y el conocimiento de Cristo. Lo que pasa es que no llegó en ese orden, porque el conocimiento de Dios lo estamos entendiendo hoy. Lo que llegó primero fue el conocimiento de Cristo. Pero entonces el conocer a Dios y a Cristo nos lleva a vida eterna. Eso quiere decir que usted hoy, si entiende quién es Cristo, por eso es que nosotros no nos ocupamos de decir que terminó la etapa de Jesucristo. ¿Por qué? Porque conocemos lo que hizo Cristo y nos llevó hasta dónde, hasta donde nos tenía que llevar. ¿A dónde? Al Dios vivo. Y una vez en el Dios vivo, ¿qué? Ahí está la vida eterna. Entonces llegamos al punto donde está todo. Bueno, vamos pues. Entonces aquí vemos claro que la vida eterna es el conocimiento del Dios vivo y la sabiduría que Jesucristo, el Hijo, en sus dos manifestaciones vino a enseñar. ¿Por qué es importante las dos manifestaciones de Jesucristo? Porque aunque era el mismo, eran diferentes. ¿Cómo así? ¿Era el mismo o eran diferentes? No, era el mismo, pero con un conocimiento diferente. Entonces, Jesús era para los judíos y Jesucristo hombre era para los gentiles.
Entonces, era el mismo en dos manifestaciones. Juan 10, 28 al 30. Juan, capítulo 10. Entonces, usted sabe que para ver la vida eterna, para heredar la vida eterna, primero tenemos que tener el conocimiento de Dios y el conocimiento de Cristo. Entonces, eso quiere decir que el que no conoce al Dios vivo, porque no tiene esta enseñanza, él no puede, porque solo conoce ¿a quién? A Cristo. Entonces, su Dios es Cristo. Ellos se quedaron con Jesucristo, hombre. Y no digamos los judíos con Cristo. Y no todos los judíos, porque no creen en Cristo. Entonces, está aquí, va conmigo. Entonces, Juan 10, 28 al 30. Juan 10, 28 al 30. Dice: y yo les doy vida eterna. ¿Quién está hablando ahí? Jesús. Él está hablando: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy, viene, vida eterna, y no perecerán jamás. ¿Qué es perecer? Morir. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Entonces, Jesús nos hace ver que su predicación daría vida eterna a todos los que creerían en Él. Tanto judíos como gentiles, era el único camino a la herencia eterna, que es lo mismo que la vida eterna. Entonces, la herencia eterna es lo mismo que la vida eterna. ¿Y quién la trajo? Jesucristo. Entonces, aquí estamos viendo cómo fue el orden, ¿verdad? Ya sé que usted quiere ir a la vida eterna de una vez, si usted ya está en la vida eterna. Pero vamos a ver cómo la recibimos. Eso es bien importante. Juan 3:16. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? O sea, ¿a quién le teníamos que creer para llegar a vida eterna? A Jesús. ¿Y usted a quién le creyó? A Jesucristo, hombre. Entonces, como le creyó, ¿qué pasó? Usted fue llevado. Entonces, quiere decir que los de la gracia que creyeron en Jesucristo, hombre, ellos tenían que estar aquí en la vida eterna, claro, pero no avanzaron. ¿Por qué? Porque se quedaron con el Hijo. ¿Está aquí conmigo? Entonces, el problema es quedarse con el Hijo. La vida eterna es que te conozcan a ti, oh Dios, y al Hijo. Solo que el orden es primero el Hijo y después a Dios. Y ellos se quedaron con el Hijo. Entonces, el Dios que ellos esperan, todo está en Jesús. Y nosotros ya no estamos en Jesús, porque nosotros pasamos de muerte a vida. Nosotros estamos con el Dios vivo. ¿Está claro ahí? En eso es bien importante. Entonces, el que crea lo que el Hijo enseña, cosechará vida eterna. Y vamos ahora a Pedro, primera de Pedro. Mire, antes, ¿se acuerda usted que cuando Jesucristo hombre nos decía que teníamos que entrar con máscara y con oxígeno ahí para no contaminarnos con todo? Ahora no hay toda la Biblia interpretada por el Dios vivo y revelada por el Dios vivo es correcta. Entonces no le dé miedo a usted que antes, ay, pero Pedro, sí, Pedro, ¿qué Pedro qué? Pedro era de los judíos. ¿Y Pablo de quién? De los gentiles. Pero ahora no hay judío ni griego, ni judío ni gentil. ¿Ya? Entonces dice, primera de Pedro, vamos a verlo aquí. Primera de Pedro. Y va a ver qué precioso. Si cuando usted entra con la revelación, toda la Biblia es preciosa, no importa quién sea.
Primera de Pedro 5, verso 10. Entonces dice, mas el Dios de toda gracia. ¿Quién es el Dios de toda gracia? Dios vivo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria, ¿qué? Eterna, la vida eterna, en Jesucristo. Quiere decir que en Jesucristo nosotros fuimos llamados por Dios para la gloria eterna. Entonces, por eso es que no negamos esa parte. Jesucristo nos llevó, Jesucristo vino a salvarnos. Pero, oiga, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Dice que cuando hayáis sufrido un poco. ¿Cuándo es cuando nosotros sufrimos un poco? En la gracia. ¿Por qué? Porque nos dieron un conocimiento espiritual, pero nosotros teníamos una carne. Y eso trae sufrimiento. ¿Por qué? Porque el espíritu pelea contra la carne y la carne pelea contra el espíritu. Entonces, ahí que había sufrimiento. ¿Cómo decía Pablo? En tribulaciones, en desvelos, en luchas, en pobrezas, en hambre. Todo eso era lo que había ahí. Entonces, lo que está diciendo aquí, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo. Usted padeció un poco de tiempo, entonces déjese de padecer ahora. Porque dice que cuando nos lleve a la perfección. ¿Y qué es la perfección? La vida eterna. Entonces, cuando usted llegue a la perfección, no está sufriendo un poco, ya terminó. Yo creo que es como la maña de uno de estar creyendo que está mal. No, nosotros estamos en una gloria maravillosa, espectacular, en todas las naciones. Estamos disfrutando de todo de una manera espectacular. Mire qué lindo es esta cita de Pedro, ¿o no está linda? Está linda. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Qué quiere decir esto? ¿Establecernos en qué? ¿En el gobierno de Dios? Establecer en el posicionamiento de los dioses en la tierra. ¡Qué bello! Esto está bello, 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 bello. Muy bien, entonces, así es que tanto judíos como gentiles iban a sufrir un poco. Y ya no más, diga ya no más. Entonces vamos a ir viendo el cumplimiento de la promesa. Vamos a Apocalipsis. Mire qué fácil, ahora nosotros miramos el Apocalipsis. Tranquilísimos. Apocalipsis 21. Versículo 3 y 4. Apocalipsis 21, versículo 3 y 4. Dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Entonces, fíjese, esa es una profecía de este tiempo. He ahí el tabernáculo de Dios con los hombres. Eso no existió nunca. Cuando Dios nos usó de trono, de tabernáculo, es cuando Él apareció. Apareció Él y junto con Él aparecimos los dioses. ¿Por qué? Porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Antes no se miraba nada. Esta es una profecía en el Apocalipsis que vio Juan. Con todo y su contaminación, él vio esa profecía que hoy se está cumpliendo. Dice: oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará en ellos, dentro. Él morará con ellos, y ahí serán su pueblo,
y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Fíjese, eso es precioso. Enjugará Dios toda lágrima de sus ojos, de los ojos de ellos, y ya no habrá ¿qué? Dígalo, recio, ya no habrá ¿qué? Le da temor decir, y ya no habrá muerte. Ahí dice que ya no hay muerte. Por lo tanto, ya no hay muerte. Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas que dice pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Eso quiere decir que ya sufrimiento, déjese de sufrimientos porque terminó. El sufrimiento terminó, ya no hay sufrimiento. El sufrimiento era mientras había carne. ¿Ah? Entonces, vamos pues. ¿Está preciosa esta cita? No. Usted ya la había oído porque el Apocalipsis ya lo habíamos oído. Pero así, en la revelación esa, ¿qué? Nada. Bueno, entonces es la profecía de la transformación. Esa que está ahí es la profecía de la transformación. Donde el trono de Dios estaría en nosotros. Seríamos uno con Dios y se terminó el sufrimiento, el llanto, el lamento y el dolor. Y lo más importante, se terminó la muerte. Diga, se terminó la muerte. Yo soy inmortal. Juan 4, verso 14. Juan capítulo 4, verso 14. Dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Cuando la Biblia habla de agua, está hablando de la palabra. Entonces, si lo cambiamos, mas el que bebiere de la palabra que yo le daré, no está hablando aquí de la palabra que está dando Jesús ahí, que yo le daré, está hablando de Dios. Yo soy el que soy, está hablando de Dios. Cuando Dios diera la palabra, no tendríamos sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte, ¿para qué? Para vida eterna. Para vida eterna. Entonces, el agua que yo les daré, el agua que estamos bebiendo nosotros, se volvió manantiales de agua de vida eterna. O sea que son chorros de agua de vida eterna. Usted ve qué lindo cuando usted riega las plantitas. ¿Cómo se ponen esas plantas? Pues cuando Dios riega a su amada iglesia, a los dioses, ¿cómo está usted? Usted está como una flor preciosísima. Usted está pero hermoso y hermosa. Si no lo cree, ese ya es problema suyo. Pero usted está todo el mundo a usted le tienen que decir, pero qué linda se ve, pero qué bien se ve, pero te veo bien, ¿qué está pasando? Claro, si no va a oír una palabra negativa suya, si usted tiene una palabra que le dio vida eterna. Esa es la forma de que nos vean. Si no, ¿de qué forma cree usted? Si ya nos vieron, no todo el mundo ya nos vio, pues ¿qué es lo que tienen que ver en nosotros? El diosado, la autoridad, el poder, el dominio sobre las naciones. Eso es lo que tienen que ver. Pero usted ya lo miran, usted sale ahí, ¿lo miran o no lo miran? Pero lo importante es que lo miren como Dios. Ellos, no nosotros, porque nosotros así nos miramos, así nos conocemos en el conocimiento. Entonces, ¿vio qué lindo esto? Entonces, vamos ahora a ir a avanzar. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versos 9 y 10. Yo les dije que primero tiene que ser ¿en dónde? En la mente. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, ¿qué es lo que primero tiene que renovarse o transformarse? Es que
la mente. Entonces, vamos a comenzar a ver eso y después el cuerpo. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Capítulo 1. Segunda Timoteo 1:9. Dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Verso 10. Pero que ahora, diga ahora, ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó, ¿qué dice? La muerte. ¿Quién quitó la muerte? Jesucristo. Al morir quitó la muerte. Quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Quiere decir que después que Él muere fue cuando sacó a luz la vida. ¿La vida qué? ¿Qué vida? La vida eterna. O sea, que después de que Jesucristo muere, saca a luz ¿qué? La vida y la inmortalidad. ¿Por qué? ¿Por medio de qué? Por el Evangelio. Esto quiere decir que el conocimiento, ¿qué transforma? Tu mente. La vida, ¿en dónde vino? A tu mente. Con el conocimiento, la vida llegó a tu mente. Tu mente. Y cuando llega a tu mente, transforma tu cuerpo. Pero ya vamos a ir a eso, ¿verdad? Bueno, entonces el Evangelio, la doctrina, el conocimiento que nos hace ver que la muerte fue abolida y que salió a luz la vida y la inmortalidad. Eso sucedió en nuestra mente. Segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios en el capítulo 5. Segunda carta a los Corintios en el capítulo 5, verso 1 al 5. Y aquí quiero que esté viendo esta revelación del Dios vivo, porque esta es sumamente importante y no es como la entendíamos. Esta no es como la entendíamos. Oiga, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciera, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Entonces fíjese pues, cuando la Biblia habla de la morada terrenal, no está hablando del cuerpo físico, porque aquí da la apariencia como que el cuerpo físico se va a destruir. No, cuando habla de la morada terrenal es la mente carnal. Esa es una morada, es una mente terrenal. Entonces dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, la mente carnal, este tabernáculo se deshiciere, ¿qué quiere decir deshacerse? Deshaga usted algo que tiene hecho ahí. ¿Qué quiere decir eso? ¿Dejó de existir o no? Quiere decir, cuando la carne muera, entonces Dios tiene otra mente, pero una mente, un edificio, otra mente, la de Dios para nosotros. Fíjese lo que quiere decir eso. Nosotros entendíamos, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, y hasta nos hacíamos así, ¿va?, se deshiciere, entonces ¿qué? Todos pensaron que esto ¿qué? Se iba a deshacer, y no es así. Lo que se deshizo fue la mente carnal. Eso se terminó, fue destruido. Él destruirá mediante su muerte. El que tenía el imperio de la muerte, este es el diablo. Eso terminó, eso fue, ya no es. ¿Está clarito eso? Diga, la carne era la morada que teníamos, ya no la tenemos. Ahora tenemos la morada de Dios, Dios con nosotros. Muy bien, entonces dice,
Verso 2, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo, no el cuerpo, sino que los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, estamos desesperados que se nos sea quitado eso. Porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal, diga lo mortal. Ahora sí, ¿y cuál es lo mortal? Lo mortal, el cuerpo. Eso es lo mortal. Para que lo mortal sea absorbido por la vida. Si es absorbido por la vida, usted es inmortal. Entonces lo mortal sea absorbido por la vida. ¿Y eso por qué no entonces no pasó? Ya le vamos a preguntar a Dios por qué no pasó y dónde están los otros y todo. Eso es problema de Dios, no de nosotros. Pero lo que sí es cierto es que hubo muerte por razón de que no había conocimiento. ¿Qué tiene que llegar primero? Conocimiento. Cuando llega el conocimiento, entonces puede haber vida eterna, tanto en la mente como en el cuerpo. Muy bien, entonces vamos a ver, pues. Vamos a ver entonces. Ya terminamos, no, falta el 5. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Las arras, el conocimiento son las arras. Arras, mire, arras es cuando usted se casó. Entonces, ahí se la cuentearon porque había mente carnal. Entonces le dieron un montón de pisto ahí, monedas, y no te va a faltar nada, mi amor. Hasta la fecha usted lo está esperando. ¿Ah? Esas son las arras. O sea, las arras era, tú nunca vas a estar en necesidad. Entonces yo te doy en herencia esto, que va a ser, son las arras. Pero con Dios no es así. Dios te dio las arras y ahora está la vida eterna dada para ti. Eso está grueso, eso está precioso. Dios no es hombre para mentir. O sea que si Dios dijo, tiene que cumplir. Porque yo lo digo, no porque lo dice Él. Porque Dios no es hombre para mentir. O sea, vienen glorias tremendas. Vamos a Pedro otra vez. Primera de Pedro. Ya no le eche tanta leña al pobre Pedro. Primera de Pedro 1, 23 al 25. Solo que yo aquí solo le puse hasta el 25. 1, 23, vamos a ver, permítame. 1, 23. Le puse solo el 23. Solo el 23 es el que va a salir ahí. Pero yo le quise leer los otros dos versos porque ya lo va a ver que son bien bonitos, bien importantes. Dice: siendo renacidos. En otra versión de la Biblia dice nacidos de nuevo, que es lo mismo, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible. Quiere decir que ahora la mente carnal, la mente humana era una simiente ¿qué? Corruptible, porque era la simiente de Adán. Entonces fuimos renacidos, no de una simiente corruptible, porque esa se nos fue quitada. Ahora renacimos de una simiente ¿qué? Incorruptible, por la palabra de Dios. Entonces ¿qué fue lo que quitó la mente corruptible? La palabra de Dios, el evangelio, la doctrina, el Dios vivo hablando. Eso quitó la mente corrupta para darnos una mente ¿qué? Incorruptible.
Entonces dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece, ¿para cuánto tiempo? Qué precioso, ¿ah? Cielo y tierra pasará, tu palabra no pasará. Bueno, pero quise leerles el 24 porque mire qué precioso esto. Porque toda carne, aquí ya no está hablando de nosotros. Nosotros somos dioses. Aquí no está hablando de nosotros. Dice, porque toda carne es como hierba. Toda la gloria del hombre como flor de la hierba. Entonces fíjese, toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. O sea que el hombre tiene gloria. Sí, hablamos de que tiene gloria. Pero mire lo que dice, pues. La hierba se seca. Mire, pues, toda carne es como la hierba. ¿La hierba qué? ¿Y qué pasa cuando se seca? ¿Qué pasa si la hierba se le seca? Se secó, ya no hay, se secó. Entonces, oiga, la hierba se seca y la flor ¿qué? ¿Y qué pasa cuando la flor se cae? Entonces, la hierba era la figura de la carne y la flor, la figura del hombre. La hierba se secó y el hombre o la flor se cayó. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Mire qué belleza eso. Y lo está diciendo Pedro. ¿Y eso es una belleza o no? Eso es una belleza. La palabra de Dios permanece ¿para cuánto tiempo? O sea, no se va nunca. Es porque la palabra del Señor es Dios mismo viviendo en nosotros. Por eso es que nunca se puede ir. Lo que es Dios, por eso lo conocemos. No lo vemos, pero lo conocemos. A Dios no lo ha visto nadie jamás, pero lo conocemos. ¿Y qué es lo que interesa? Conocerlo, porque su palabra es lo que Él es. Entonces, lo que Él es, que es su palabra, está en usted. Entonces, no hay forma de que usted sea hierba y no hay forma de que usted sea flor. Usted es un Dios que ni se seca ni se cae. Uy, esto sí está. Si no le gusta esto, no le gusta nada. Primera carta a los Corintios, y con esto terminamos. Primera carta a los Corintios 15. Usted ya se puso a pensar, ¿quién es usted para que Dios le ha dado esa gloria? ¡Ja! Chica. Primera carta a los Corintios 15, versos 53 al 54. Dice, porque es necesario, diga es necesario. Es necesario. Si no sucede esto, no se vista que no va. Porque es necesario que esto corruptible, ¿cuál es? La mente carnal, se vista de una incorrupción, que es la mente de Dios. Y esto mortal, que es su cuerpo, se vista de inmortalidad. ¿Y qué es? El cuerpo de Dios, la palabra de Dios. O sea, mire, la incorrupción está en la mente. La inmortalidad está en el cuerpo. Primero la mente, luego el cuerpo. ¿Qué va a ser inmortal nuestro cuerpo y qué lo va a hacer eterno? Lo que hay en la mente. No usted, sino lo que Dios es, la esencia de Dios en usted lo va a hacer que ese cuerpo sea inmortal. Verso 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, diga, ya se vistió. Y esto mortal
se haya vestido de inmortalidad, diga, ya somos inmortales. Y entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Qué quiere decir? Sorbida es cuando usted hace así y se la quita. La muerte fue absorbida, quitada, no existe. Lo que hay es vida y paz y gozo. Entonces, dioses, ese es el tema de hoy. Primero la mente y luego el cuerpo. Usted es un ser inmortal y por lo tanto nunca será destruido. Nunca, nunca, nunca será, ni usted ni la tierra será destruida. Usted me puede preguntar, ¿y los que ya murieron físicamente? Dios no lo va a revelar. Mire, si Dios todo lo sabe, Él lo va a revelar. Paciencia. Pero usted y yo somos inmortales. Así es, dioses preciosa, amada, dioses lindos. Será hasta el otro dominguito. Que el Dios vivo nos dará la revelación de lo que viene. Recuérdese que ahora ya solo hay como estamos transmitiendo en vivo, ya no va a haber la de los miércoles, ¿verdad, Álvaro? Sino que ya estamos dejando la del día domingo, va a estar subida en YouTube para que usted pueda ver en YouTube la que vimos. Antes teníamos que hacer doble trabajo, ahora con las cámaras, 2 cámaras que tenemos ahora, y con Alvarito también, que el Dios vivo lo tiene, pero en otra gloria, en los controles y todo. Vamos a entrar a una gloria preciosa. Preparado.